Bueno, gracias por quedarse. Seguimos adelante. Mirá Canal U hasta las 20 por la pantalla del 10. Así es, hoy con la presencia de Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero y legislador del bloque del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, está junto a Ezequiel Perecini y Laura Vilches, ¿no es cierto?, conformando este bloque del FIT. Sí, cada uno de diversos espacios. Sí, no, Laura decidió cuando llegamos a armar un bloque propio. Ah, está separada ahora del bloque. Ella sí no, de entrada decidió armar su propio bloque. Nosotros con Ezequiel mantenemos el bloque con el que, del FIT. Del Frente de Izquierda, que fue con el que llegamos. Con el que llegaron a través de los votos. Exacto. Está claro. Bueno, Eduardo, es el momento también de hablar un poquito, si bien lo hemos estado tocando todo el tiempo, del tema de actualidad. Tenemos nosotros aquí parte de lo que de algún modo se refleja habitualmente en el noticiero, ¿no?, en el servicio informativo de Canal 10. Y uno de los grandes temas que ya tiene varios meses, pero que sigue conociéndose porque sigue habiendo novedades. Hace muy poquitas horas se conoció el primer desembolso, uno de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, fue la llegada precisamente del FMI al país nuevamente a partir de un préstamo que pide el Gobierno Nacional. Sabemos que ustedes tienen posición tomada respecto del tema, claramente. Vamos a ver un pequeño fragmento cedido por el servicio informativo de los SRT respecto de lo que ocurría cuando esto se presentaba y después lo comentamos aquí. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. Para lo que resta del año 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el año 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. Cabe consignar, además, que dichos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario. Me complace poder anunciar que el staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldarán el acuerdo stand-by actual. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a enfrentar sus desafíos. Respaldo al plan económico fortalecido presentado por las autoridades y creo que su implementación será fundamental para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del gobierno y para proteger a los más vulnerables. Bueno, allí estaba. En realidad esto es del mes de septiembre, cuando en realidad se renegocia después de una crisis, de una corrida cambiaria muy importante, una disparada del dólar, y se renegocia ya el acuerdo stand-by original con el FMI, donde se amplían los desembolsos, se adelantan en realidad y se amplían algunos de los montos que finalmente el organismo internacional le va a prestar a la Argentina, algo que se ha empezado a concretar hace muy poquitas horas y que, bueno, tiene toda una serie de consecuencias. Bueno, ahí el ministro dijo que era para resolver los problemas que teníamos los argentinos. Por ejemplo, en el presupuesto que se votó, la educación pasó del 7,7% de los gastos al 5,5%. Es decir, se redujo. Y la educación nacional, o sea, universidades, ciencia y técnica, se planteó que los intereses de la deuda se llevan el 18% del gasto. ¿A quién le solucionaron los problemas? Lo de la educación no. Si tomas la salud es lo mismo. Es decir, que lo único que le solucionaron los problemas son a los usureros que viven de eso. Pero esta es la imagen de una colonia. Viene una mujer que habla en un idioma que no es el de este país y habla mal de este país, podía haber aprendido un poquito castellano, para decirnos que lo único que van a apoyar es cómo el país cada vez más destina sus recursos a sostener a los usureros, a la banca internacional y todo lo demás. Mirá,
El otro día se votó el presupuesto, que es un dibujo. Con los presupuestos... La media sanción en impuestos, porque, Eduardo, hay que decirle a la gente que nos está mirando, una de las contraprestaciones de los compromisos que asume el país por recibir este préstamo es el déficit cero, y por eso este achique, este ajuste tan grande del presupuesto, porque ya la meta inflacionaria no se ha cumplido y algunas otras, pero sí van por esto, ¿no? Déficit cero. Lo cual es imposible. El tema es cómo se llega al déficit cero. No, imposible que llegues al déficit cero si aumentas estás el costo de lo que pagás en intereses de la deuda. Es decir, redujeron 450.000 millones y pusieron 526.000 para pagar. Es decir, es imposible. Pero aparte que es un dibujo, revela una orientación. Pero después vino lo que se firmó, el segundo acuerdo con el FMI, que hay que decir que es el resultado de que el primero fracasó. Porque si no parece que fuéramos avanzando del primero al segundo. No, primero fracasó, vamos al segundo. Ahora vino la letra chica. Y la letra chica dicen cosas. Primer punto, se exige una reforma previsional que tiene que estar en marzo, con la cual un punto, que eso puede ser paulatino, es el aumento de la edad para jubilarse, no ya optativa, sino obligatoria. Por otro lado, se cambia el cálculo del haber inicial, con lo cual se va a una jubilación inicial inferior a la que hoy tenemos, y se plantea que si querés más, ahorrá, tipo FJP, no sé si será una FJP. Se plantea que la tasa de interés tiene que estar al 60% como mínimo. Se plantea esto, se plantea lo otro. Es decir, no se hace nada que el FMI no acepte, ni diga ni sostenga. Somos una colonia. Macri es el virrey, Duhovne es el, qué sé yo, el que hace lo que le dicen, ¿no es cierto?, lo que le dice el FMI. El FMI va a instalar su oficina en la Argentina dentro del Banco Central, ya nombró al presidente del Banco Central. Y si agarrás ese dictamen que hicieron, puedo decir más cosas, pero para simplificarlo, ahí dice que muy bien que Caputo, que por otro lado era la única diferencia que tenía con el que vino, que Caputo defiende a una serie de fondos buitre. El que viene defiende a otros y a otra cosa, sobre todo al JP Morgan, etc. Entonces dice que muy bien, que lo del Banco Central. Somos una colonia. Somos formalmente una colonia. Eduardo, ustedes insisten desde hace mucho tiempo con esto de que la deuda ilegítima no debiera pagarse, ¿es así? ¿Hay una posibilidad de salirse de este esquema que se vende desde algunos sectores como absolutamente necesario para el progreso? Pero los que lo venden como necesario es porque ellos se benefician con la deuda. Porque de este país se fugó mucha plata. Claro que sí. Y esa plata entró luego como deuda. Entonces los mismos capitalistas argentinos se llevaron la plata afuera, el famoso paper, los papers, y luego venía como préstamo. Lo cual, mira, es interesante porque todo país, el nuestro entre ellos, tiene un ahorro interno. Ahora se me chispotearon las cifras porque con la devaluación, el Producto Bruto de la Argentina era, por lo menos antes de toda la corrida, alrededor de entre 500.000 y 600.000 millones de dólares. Todo lo que producía. El ahorro interno es siempre el 20%. Entre 100.000, vamos a poner, para ser conservadores, 120.000 millones de dólares. Vos te das cuenta que si vos tenés 100.000 millones de dólares al año, podés industrializar, podés hacer un plan de vivienda, podés pagar el salario de acuerdo a la canasta familiar, podés pagar el 82% de los jubilados, podés hacer maravillas. ¿Dónde está ese ahorro interno? Se fuga, se va, se convierte en deuda. Es decir, que el esfuerzo de todo un país, todo eso de levantarse a la mañana, la gente a trabajar y todo lo demás, se convierte en una carga, en lugar de un beneficio, en una carga. Cuanto más producís, más difícil la situación. Y la deuda se fugó, entonces vuelve de nuevo, se pagó, se recontrapagó. Cuando asumió la dictadura militar, cuando dio el golpe genocida, la deuda de la Argentina era 5.000 millones de dólares. Cuando se fue la dictadura militar era 50.000 millones. Cuando se fue Alfonsín, 90.000 millones. Ahora está en 320.000 millones si no contás la deuda privada. De dólares estamos hablando siempre. ¿Y qué hicimos? Pagamos todo el tiempo. Cristina en un momento, ¿se acuerdan? Dijo, somos pagadores seriales, y dijo que había pagado 174.000 millones en ese momento. Se pagó muchas veces. La única deuda que hay que pagar es la que le afanaron la guita al ANSES, porque contrajeron deuda con ANSES, eso hay que pagarlo. El resto es usura pura. Ahí está, y nos ¿no? liberaría Claro. de Sí. cuántos recursos. Sí, muchísimo. Por eso nosotros decimos que hay que nacionalizar la banca, porque hay que ver qué se hace con el ahorro interno. No lo pueden disponer el JP Morgan, el Citibank, el Santander.
nosotros los argentinos tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer con el ahorro. Que no quiere decir quedarse con el ahorro, quiere decir cómo lo vamos a invertir. Sí, una manera de que el Estado, que los propios argentinos controlen estas cosas tan sensibles sin quedar aislados del mundo, porque no es necesario una cosa de la otra, no necesariamente... Nunca quedas aislado del exactamente, mundo. porque es mucho de lo que dicen, uno no nunca puede quedar queda. aislado en una economía como la actual, y es real eso, pero tampoco es cierto que tenga que ser, que uno pueda tener los elementos del Estado para poder llevar adelante su propia política sin quedar Mira, aislado. ¿cuál fue el argumento de campaña, sobre todo de la última campaña de Cambiemos y del macrismo? Que no nos lleven a Venezuela. Sí. Bueno, nos está llevando exactamente a Venezuela. Ya se conoce el resultado del balance de la ¿cómo se llama? Del mercado, es decir, el balance del mercado exterior, el comercio exterior. O sea, la balanza que dice que ahora exportamos más de lo que importamos, pero no porque exportemos más, porque dejamos de importar. No se están importando insumos médicos, aparatología, etcétera. No se están importando insumos industriales y maquinaria. Es decir, el país se está descapitalizando. ¿Todo para qué? Para ahorrar plata, para pagarle a los usureros. Fue lo que hizo Maduro en Venezuela. Maduro respetó la deuda. Pagó. Todos los venezolanos no tenían papel higiénico, no tenían esto, no tenían lo otro, no tenían aquello, porque como no estaba industrializado, entonces los que no nos iban a llevar a Venezuela, nosotros lo dijimos, los que nos llevan derechito, ¿a qué parte de Venezuela? La de un pueblo que sufre porque no tiene con qué vivir, porque le faltan cosas y todo lo demás. Bueno, ahí está. Nos ha quedado, se nos ha pasado Sí. prácticamente todo el programa, me dirán, pero nos queda muy poquito, ¿no? No hemos hablado mucho de vos, que te viniste enamorado, decinos simplemente eso, porque naciste en Buenos Aires, estuviste allá y te viniste hace ya unos 30 años, ¿por qué? Hace ¿Por qué exactamente que Córdoba? vivo 30 años. No, yo vine a Córdoba, entre otras cosas, por las actividades del partido, para colaborar en la actividad de acá. Cuando vine acá me gustó mucho, luego apareció una cordobesa. Ah, ahí No, está. pero no fue el motivo está bien, central. está claro. Eso ayudó. Ahora ella vive en Buenos Aires, mirá lo que son las cosas. Lo que son las cosas. Es mi lugar. Yo voy a Buenos Aires, tengo mi familia allá, tengo mis hijos, viajo muy seguido, me gusta Buenos Aires, pero yo cuando estoy acá estoy en mi casa. Lógicamente, tuve 30 años viviendo en Buenos Aires, quiero decir, nací ahí, soy de un barrio de la zona sur que se llama Herli, que soy hincha independiente, estudié en Avellaneda. ¿Y acá en Córdoba tenés algún cariño especial por algún club? No, mi ex mujer, que era hincha de Belgrano, entonces era fanática, vivíamos en Alberdi, colgaba la bandera y todo lo demás, por ahí seguía con más atención a Belgrano, pero no, yo soy hincha independiente, sufriente hincha de Independiente. Bueno, ahí está, el rojo en todos los aspectos de tu vida, ¿eh? Claro, ese no fue por casualidad. Mi viejo era socialista y era hincha de Racing, así que no. Venís de una familia, ¿no? ¿Tu abuelo era anarquista? Mi abuelo era anarquista. Así es. Mi abuelo era anarquista. Y tu viejo socialista. Mi o sea viejo que si ahí socialista. venís del seno de una familia... Sí, mi viejo socialista. Y mi vieja se hizo socialista después, pero tenía ellos se conocieron trabajando en una misma fábricas de medias, que eran unas medias que se llamaban medias París, los que se deben acordar, eran unas medias de las que usaban las mujeres de seda. Claro. Mi viejo era maquinista y mi vieja era colocadora. Y ahí se conocieron en la fábrica, pero mi vieja tenía en esa época el sindicato, estaba en manos de los socialistas, mi vieja era secretaria de Cultura del sindicato, una cosa así. Tenía mucha inquietud y ahí se conocieron, pero ella no era de un origen socialista, aunque mi abuelo de parte de ella andaba medio también por ahí. Bueno, pero entonces, digamos, lo tuyo es desde la cuna, ¿no? De ser una familia obrera y tu militancia. En mi toda la vida familia también la ha venido política siempre fue un motivo. Siempre fue una familia politizada. Está bien. Independientemente que después yo con mi viejo tenía mis diferencias y que se yo, aunque después Claro. se hizo fan del Partido Obrero, pero mi viejo era un tipo fabuloso, muy respetuoso de lo que uno pensaba, muy solidario, muy de ayudar y terriblemente honesto y luchador. Tipo íntegro así, íntegro al punto tal de que uno no podía violar la integridad de él con una falta de integridad de uno. Claro.
Claro. ¿Se entiende? Era como decir, viste esas cosas que uno cuando... Sí, sí, sí. Bueno, si mentís, si esto... Y no era no porque él lo impusiera, era decir... Lo generaba directamente. Lo sin generaba, importar. lo generaba. Bueno, Generaba hermosa respeto y anécdota. autoridad de la mejor Claro que manera. sí, Bueno, claro que sí. qué lindo. Qué lindo. Nos vamos a tener que ir con esta última anécdota. Lo hemos conocido un poquito más al legislador Salas. Ya seguramente nos faltará oportunidad para volver a invitarte, Dale. Eduardo, para seguir hablando también mucho de lo que estás llevando adelante ahora como tu actividad política en la legislatura, además de la militancia en el partido. Pero bueno, esto es así. Nos queda muy poquito tiempo, así que tenemos que hacer la última pausa. La última pausa, rapidísimo. Ya venimos para el final, no se vayan.